Vamos a darle la bienvenida a Fabricio Villamar, asambleísta por el Movimiento Ahora. Gracias por estar con nosotros. Muy buena tarde, bienvenido. Siempre un gusto. En un comunicado, pueblos y organizaciones indígenas de Quito manifestaron que darán a conocer la declaratoria de movilizaciones indígenas en la capital en apoyo a la llegada de la Marcha de Nacionalidades, Pueblos y Sectores Sociales del país. Es decir, la tensión sigue subiendo. ¿Se le puede salir de las manos al presidente Moreno? Esperaría que no, porque entiendo que existe ya el criterio generalizado de que las marchas de los indígenas se hacen en connivencia con el gobierno anterior, el gobierno que desfalcó los recursos de los ecuatorianos. Lastimosamente, los indígenas no han asumido esto como uno de los elementos movilizadores que tienen y por lo tanto siguen avanzando hacia la capital de la República. Vale la pena informarles que más bien las ciudades han decidido continuar con sus actividades normalmente, pero que el campo y las carreteras tienen bloqueos. Pero este colectivo indígena del país, que según estadísticas representa alrededor del 7% de la población, acude a la capital para manifestarse, no solo por la subida de los precios de los combustibles, sino también, entre otros temas, por las demandas que se están desarrollando para que se respete su jurisdicción y una educación bilingüe. Es decir, hay muchas solicitudes que se están combinando en estas protestas en una franja no tan pequeña de la población. ¿Se puede contener, se puede reducir, controlar la protesta para que siga su curso legal de libre manifestación constitucional y pacífica sin caer en más números rojos como los que ya estamos viendo? Tengo la sensación de que se podría desperdiciar una oportunidad en la que los indígenas puedan exponer cuál es su plataforma de pedidos para el gobierno. Y por otra parte, lo que es la constitucionalidad o la garantía que tiene que entregar la República, a quienes se sientan inconformes y que quieran protestar, me parece que hay que tenerlo claro. Lo que no se puede es, so pena de las protestas, atacar ambulancias, destruir bienes patrimoniales de las ciudades, atacar a otros ciudadanos o peor todavía, formar parte de las hordas que han comenzado a hacer saqueos en empresas privadas, en comercios. Me parece que se desnaturaliza el objetivo de la protesta cuando dentro de los colectivos que organizan esta protesta hay delincuentes que atacan a la propiedad privada. Y justamente hay grupos que están reteniendo militares, que están reteniendo policías. Esto va más allá de las motivaciones auténticas o legítimas de una protesta. ¿Qué tratamiento es el que se le debe de dar cuando ya va más allá de la protesta e incurren en delitos puntuales como este que les menciono? Hace pocas horas han sido liberados ya los militares que estaban retenidos, de tal manera que no pudieron aterrizar en la Tacunga y fueron llevados a Guayaquil. Están bien en la ciudad de Guayaquil y no hay mayores problemas respecto del estado de los militares. Pero es evidente que la retención contra la voluntad de ecuatorianos, independientemente de que sean militares o no, acarrea responsabilidades que son penales. Y me parece que parte de las cosas sobre las cuales se tiene que operar es sobre el respeto a la ley. Vale la pena quizás comentar el momento económico. Es un momento económico difícil para la República del Ecuador. La República del Ecuador acogió la dolarización. No hay forma de que funcione la dolarización sin dólares. ¿Cómo entran dólares a la República del Ecuador? Por medio de las exportaciones, ya sea de productos básicos como el petróleo o por las exportaciones que hacen los empresarios. El Ecuador reemplazó su matriz de inversiones evitando que sean los privados y que lo haga el sector público. Cuando se acabó la plata del sector público y los impuestos son demasiado altos para que la gente los pague, tan así que solamente tienes el 35% de la población económicamente activa tributando y laborando legalmente, es evidente que solamente ese 35% está sosteniendo la economía de la República. Por eso, parte de las cosas que se tiene que considerar es lo siguiente. En primer lugar, no importa si es que la gasolina, que es parte de las protestas, cuesta 1, 2, 3 o 4 dólares. Lo importante es que tú tengas el 1, 2, 3 o 4 dólares que cuesta. No importa si es que la gasolina vale $1 si es que tú no tienes los recursos. Y la otra cosa que me parece que debería tomarse en cuenta es que si es que el Fondo Monetario Internacional está viendo la reacción que puede causar la aplicación a rajatabla de una de sus recetas, vale la pena que vaya pensando en buscar alternativas un poco más suaves
porque esto que está pasando en el Ecuador ahora les podría pasar en Argentina ya pronto, con las diferencias abismales que existen entre los tamaños de la economía. Pero entonces, ¿Movimiento ahora respalda este incremento al costo del combustible? No, nosotros lo que nos estamos planteando es que estas son medidas que se tenían que tomar. Y semánticamente hay que tener muchísimo cuidado, porque la decisión que se ha tomado es la de la eliminación de un subsidio, pongámoslo en estos términos. En el Ecuador, el Estado ecuatoriano pagaba la mitad del costo de los combustibles que se consumían. Cuando se acabó la plata, el Estado ha decidido dejar de pagar. Sobre esa decisión, nosotros creemos que es una decisión responsable, aunque tardía. Ahora, la plata que se ahorra la República del Ecuador por no pagar estos subsidios no puede seguir siendo mal utilizada para mantener una burocracia excesiva y, peor todavía, las prácticas de latrocinio desde la administración pública a la cual la República del Ecuador ha tenido que enfrentarse los últimos 12 años. Usted dice que es una medida responsable, pero tardía. Entonces, ¿van a acompañar al presidente Moreno en la implementación de esta medida a pesar de las consecuencias, que no solamente son los disturbios que dejan las calles, sino que también podría tener un costo político? Es que precisamente eso es lo que está sucediendo. Mira, el ajuste económico tiene que venir por dos vías: las medidas que pueda adoptar directamente el presidente de la República y las medidas que puede adoptar el presidente siempre y cuando la Asamblea se las autorice, como los cambios en la legislación bancaria y financiera, los cambios en la legislación tributaria y los cambios en la legislación laboral. Por lo pronto, la decisión tomada ha sido una de las que le compete y está dentro de las atribuciones del presidente de la República, que tiene un costo político para el presidente de la República y para su gabinete y para su partido, evidentemente las tiene. Ahora, nos toca asumir una posibilidad, una posición que puede ir desde el populismo hasta lo que podría ser más bien una responsabilidad de Estado. La medida desde el lado del populismo sería condenar absolutamente esto, decir que el Estado siga manteniendo los subsidios. ¿Por qué no implementarlos, por ejemplo, o incrementarlos? Y lo otro, en cambio, es reconocer que la situación económica de la República no da más. Ahora, hay movimientos de protesta que legítima que antes lideraban los transportistas y que ahora están liderando los indígenas. Pero hay sectores que acusan al expresidente Correa de estar detrás de la protesta. Hoy por hoy, cuando usted habla de vándalos, ¿quién los está encabezando? ¿Quién está encabezando esta protesta que no tiene solamente estos tintes de legitimidad, sino también de sabotaje a estos incrementos económicos, a esta protesta pacífica de indígenas? Gente vinculada al gobierno de Correa ha estado asusando a estas masas de ecuatorianos que están llevando su protesta y que terminarán de alguna manera dándoles, haciendo el trabajo sucio a la gente que no tiene legitimidad democrática ya en la República. De tal manera que estos actos en donde yo creo que es necesario reconocer y garantizar el derecho a la protesta de los ecuatorianos, pero no puede verse empañado por actos vandálicos, por sabotajes y menos todavía por saqueos a bienes privados. Estas cosas son dignas solamente del gobierno que antecedió. Correa está saboteando entonces el gobierno de Lenín Moreno. Yo creo que sí. Hasta sus últimas consecuencias, más allá de las calles, porque esta protesta puede seguir creciendo. Esta protesta puede seguir creciendo si es que no se encuentran los mecanismos para sentarse en una mesa y tomar las decisiones. Mira, parte de las cosas que hay que entender es que la vía de los combustibles no es la única vía de equilibrar la economía. Tienes algunos elementos que todavía no se han tomado. Por ejemplo, en el Ecuador cada fin de año opera una comisión entre los empleadores, los empleados y el Estado para determinar cuál tiene que ser el salario mínimo en la República. Esa es una buena oportunidad, por ejemplo, para compensar los costos de la subida de los combustibles. La otra alternativa es todo lo que se está ahorrando el Ecuador debería reinvertirlo en el campo, de tal manera que se tecnifique el campo, se aumente la producción y puedes mejorar los precios. Pero en definitiva, todas estas son medidas que debería verlas el gobierno, no sé si es que las están viendo, y tampoco sé si es que están dispuestos los indígenas a encontrar una alternativa, porque lo más grave de esto es que suele pasar que quienes se sientan a la mesa de negociación son los que salen beneficiados del esfuerzo de los muertos y de la sangre que ponen otros que están en las calles.
Le agradezco estar con nosotros al asambleísta Fabricio Villamar. Muchas gracias por estar aquí en la tarde de NTN 24. Siempre un gusto, amigos. Buenas tardes. Hasta luego.